Pero queremos saber también, entre otras cosas, cómo se ha tomado en Europa este resurgimiento de nuevo de la matraca independentista. Beatriz Becerra, ya saben ustedes, es eurodiputada española. Señora Becerra, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué es lo que se dice en Europa? ¿Qué es lo que se dice en Bruselas de esa inminente presidencia de Joaquim Torra? Yo diría que la principal sensación que hay es de estupefacción. Muchos nos hemos esforzado en dar a conocer las características de este candidato ya investido como presidente, como encarnación de los valores esenciales del independentismo, de ese supremacismo, de esa xenofobia que no es algo peculiar de este señor, sino que son completamente troncales. Y en ese sentido, como digo, más allá de que es el enésimo episodio de una serie bastante chusca para cualquiera que pretenda tener un mínimo de rigor democrático, pues como digo, esta nueva fase lo que genera sobre todo es sorpresa y cierta alerta, ¿no? En el sentido de hasta dónde va a llevar esto, si nuevamente es una manera de alargar plazos o de establecer un nuevo horizonte para unas nuevas elecciones. Sin embargo, fíjese, señora Becerra, desde Bruselas se nos ha dicho en repetidas ocasiones que estos son asuntos internos de España. Ahora que Alemania está replanteándose quitar competencias a sus estados federales, que es algo que llama mucho la atención, el hecho, por ejemplo, de que en España se suspendiera, que nadie ha hablado de esto, pero se pudiera llegar a suspender la autonomía catalana, por ejemplo, ¿sería motivo de preocupación también en Europa o volverían a decir que esto es un asunto interno español? Esa competencia de suspender en un momento dado las capacidades de una región autónoma para gobernarse es algo que existe en otros países, y Alemania es un ejemplo muy claro en muchos casos de esa retirada que puede ser parcial. En Alemania los Länder, mientras funcionan bien, pueden tener asumidas las competencias que les son propias, pero si no funcionan bien, el Estado central no tiene ningún problema en recuperarlas, porque por encima de todo está el bien de la ciudadanía en su conjunto. Por lo tanto, el que esta herramienta constitucional, que es el 155, se utilice las veces que sea necesario, no va a llamar la atención más allá de que sea, como digo, un instrumento constitucional. Lo que desde luego sí se va a mirar con preocupación, o por lo menos con atención, es que se utilice adecuadamente. Y lo que hemos visto es que, bueno, hasta cierto punto esta primera ejecución del 155 ha sido aplicada de una manera bastante suave, digamos, o bastante poco relevante en muchos aspectos, ¿no?, de los que tenían que ver con el origen de esa aplicación. ¿En qué sentido se debería haber aplicado el 155 con más dureza? En el momento en que se decidió, además de forma consensuada entre el Gobierno y los principales partidos constitucionalistas, ejecutar ese artículo 155, lo que había que afrontar de una manera clara y sin ningún tipo de equívoco era aquellos ámbitos en los que el Gobierno autonómico estaba dejando desprotegidos a sus ciudadanos, los ciudadanos de Cataluña. Y había varios aspectos, hay aspectos relacionados, por supuesto, con la seguridad, con lo que tiene que ver con la protección de la ciudadanía en su conjunto. Está lo que tiene que ver con esa vulneración de derechos ciudadanos en otros aspectos, como es el de la ciudadanía, el de la educación, y el otro ámbito clarísimo en el que, bueno, se ha visto que es el brazo ejecutor de ese proceso secesionista, que son los medios de comunicación. Esos eran los ámbitos que a todos los efectos, cuando se aplicó el 155, suponían la máxima preocupación. Y ahí hemos visto que la intervención ha sido mínima. Es decir, el nivel de intervención del Estado como tal a la hora de desbloquear esa inacción plena que había en Cataluña en muchos aspectos ha quedado patente, que ni se han dejado de vulnerar derechos, ni se ha activado, sobre todo en el ámbito económico, lo que estaba haciendo daño a los ciudadanos de Cataluña. Por lo tanto, creo que hay muchos aspectos en los que el simple hecho de convocar elecciones a continuación de la
activación del 155 ha dejado en suspenso muchas de las capacidades, digamos, ejecutivas reales, ¿no? de que ese 55 pudiera llegar a tener un efecto en todos los aspectos en los que los catalanes se veían completamente desprotegidos. Bueno, en los próximos días el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se va a reunir con Pedro Sánchez y con Albert Rivera para consensuar lo que suponemos que va a ser una respuesta por lo que pueda pasar. Porque ya ha dicho Mariano Rajoy que de momento hay que ser prudentes y hay que esperar a ver si realmente las cosas que le hemos escuchado decir a Quim Torras desde que conocemos a este señor, que ha sido hace 3 días, se llevan realmente a cabo o se quedan simplemente en eso, en palabras. Así que tendremos mucho tiempo de hablar de si se aplica de nuevo o no el artículo 155 e incluso si se llega a la suspensión de la autonomía, que sería ya la medida extrema. Pero voy a aprovechar, señora Becerra, que le tengo al otro lado del teléfono, que está usted en Bruselas y que ha tenido la amabilidad de esperarnos hasta estas horas de la noche para preguntarle por otro tema que no tiene nada que ver, pero en el que usted está siendo muy combativa en el Parlamento Europeo, que es el tema de las leyes y de lo que contemplan todas las leyes europeas sobre las agresiones sexuales. Aquí ha habido un grandísimo debate a raíz de la sentencia de La Manada y usted, si no me equivoco, corríjame si es así, lo que pide es que haya una especie de consenso entre todos los países de la Unión Europea de manera que los delitos que tienen que ver con agresiones sexuales sean exactamente iguales en todos los países. Yo lo que plantea la Comisión al día siguiente de conocerse la sentencia acerca de este caso de La Manada, hasta qué punto los Estados miembros y los gobiernos de los Estados miembros estaban transponiendo de manera adecuada en sus legislaciones nacionales los compromisos que habían adquirido con convenios internacionales, en este caso con el Convenio de Estambul, que es la mejor y más completa herramienta legalmente vinculante que contempla todos los aspectos de la violencia contra la mujer e incluso intrafamiliar. Y esto lo planteaba en el sentido de que la firma de este convenio, del que España, por ejemplo, es uno de los primeros estados que ratificó en el año 2014, y ya prácticamente todos los estados lo han hecho, aunque todavía no todos, y la Unión Europea como tal, como conjunto, ya hace un año declaró que se iba a adherir y a ratificarlo. El hecho de suscribir ese convenio implica que a nivel nacional vas a hacer los cambios necesarios para que reflejen adecuadamente ese compromiso. Y eso no se está haciendo. De España, no. En el caso de España y de otros 21 estados, es decir, de los 28, solo hay 6 que recogen en su legislación referida a los delitos contra la libertad sexual las especificaciones de este convenio, que sobre todo se centran en una cosa, que para considerar que hay un delito contra la libertad sexual, el concepto, el criterio básico y determinante es el consentimiento. Y eso es algo que luego, por supuesto, cada país tiene que regular en lo que se refiere a la tipificación de las penas, en la descripción de cada uno de los delitos, en qué consiste. Pero ese criterio de considerar el consentimiento como lo que determina que un delito lo es contra la libertad sexual no está traspuesto adecuadamente. Y lo que yo le estoy transmitiendo a la Comisión, y lo que espero que me responda de manera muy contundente, es de qué manera va a actuar a nivel europeo para que los gobiernos hagan sus deberes. Pues ojalá terminen por hacerlos. Beatriz Becerra, eurodiputada, yo espero que la próxima vez que nos encontremos esté usted aquí en este plató. Lo hemos pillado en Bruselas, pero yo creo que es un tema muy interesante de cómo se penalizan en los distintos países de la Unión Europea el tema de las agresiones sexuales y cómo se contempla en los diferentes códigos penales y sobre todo ese convenio que dice usted que nuestro país, entre otros, está incumpliendo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y yo también espero que nos podamos ver pronto y aprovecho para desearles una muy feliz fiesta de San Isidro. Muchísimas gracias. Hasta siempre, señora Becerra. Adiós. Bueno,